por ojo, tarifa por tarifa, daño por daño, nos vamos destrozando. Así se resume el primer round del encuentro Trump-Claudia Sheinbaum. Desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. La pregunta, ¿Trump qué amenaza? ¿Miente o no miente? Es importante saber qué tanto bluff hay en la retórica incendiaria de Donald Trump y si estas amenazas podrían convertirse en un fuego real, un incendio real en la relación no solo bilateral México-Estados Unidos, sino de toda América del Norte. Porque el día de ayer, a eso de las 6, 7 de la noche, el magnate anti-inmigrante soltó un derechazo directo a la mandíbula nacional. Lo publicó en su red social Truth Social y ahí lo que lanzó es este ultimátum a Canadá y a México, sus principales socios comerciales, indicando que en nuestras manos está la respuesta para detener un enorme flujo migratorio que está invadiendo a los Estados Unidos, así como una crisis de salud pública para los Estados Unidos por el tráfico deliberado desde Asia con fentanilo hacia los Estados Unidos. Y hoy en la mañanera, la respuesta de Claudia Sheinbaum no tardó ni a la primer pregunta de un reportero. Fue directa, dijo Claudia, el toro por los cuernos. Y al estilo AMLO, recuerden ustedes que le gustaba leer estas cartas, antes con Biden, con el rey de España, pero también con Trump, le dijo, a un arancel vendrá otro arancel. Y no, su forma directa de decirlo es, ¿quieres blofear? Pues aquí no estamos en el bluff, estamos en la respuesta. No vamos a jugar juegos. We're not playing games. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Ahora, muy importante tener una respuesta directa, sin evasivas, sin retórica, que de alguna manera va a confrontar al dicharachero, pues grandilocuente magnate. Pero también lo pone en una circunstancia en contra de su propio ego, porque una mujer, la presidenta de México, le habla del tú por tú a este pues presidente que promete llegar recargado, reloaded a el gobierno. Y por eso los mercados respondieron inmediatamente después de la publicación, no es un tweet, pero parece tweet, en Truth Social de Trump. Luego vimos cómo el dólar canadiense llegó a su nivel de mayor depreciación respecto al estadounidense en 4 años y medio. Nuestro peso alcanzó los 20.70 y ya la jornada la arrancó a los 20.50, 20.45, un poquito descontando quizás el nivel de estridencia trumpista. Pero por primera vez estoy por atreverme a decir, parece que Trump tiene más ganas de cumplirle a los anti-inmigrantes,
a todo este sector odiador del extranjero que le apoyó y le dio esta victoria aplastante, abrumadora, tiene más ganas de responderles a ellos que responderle a la economía estadounidense. Y por eso la intranquilidad en los mercados, pero cierta reserva, porque también dicen, bueno, uno tampoco está para tragar lumbre. Y por eso la respuesta de Sheinbaum recuerda justamente esto. Cuando tú nos apuntas a la cabeza, te estás disparando en el corazón. Vamos a buscar una llamada para que nos sentemos lo más pronto posible y que sepan las y los mexicanos, todos, empresarios, empresarias, las empresas de Estados Unidos en México, los empresarios comunes, los empresarios de México que tienen inversiones en Estados Unidos. Todo esto genera empleo en Estados Unidos y genera una fortaleza económica para las dos naciones y también para Canadá. Entonces, que sepan que nos vamos a poner de acuerdo. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ha estado hablando con distintos sectores empresariales de México, porque aquí tenemos que mantener una unidad para poder presentarnos frente a Estados Unidos unidos y buscar siempre el diálogo y ponernos de acuerdo. Y yo estoy convencida, y además así debe ser, esa debe ser nuestra actitud, de que nos vamos a poner de acuerdo con el presidente Trump. Pero entendiendo lo abusivo de Donald Trump. Porque el corazón es la economía estadounidense y sobre todo lo que la hace ser la primera economía del mundo o la segunda si pensamos que China está más gruesa. Pero el consumo, el consumidor, estas ganas de gastar tan el estilo americano de ser, ¿qué es lo primero que se dañaría? Y por eso así lo argumentaba Claudia Sheinbaum. Estoy convencida que la frontera económica de Norteamérica, que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones. Espero que nuestros equipos puedan encontrarse pronto. Atentamente, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Y el otro punto neural de la forma de ser estadounidense, el emprendurismo. Te estás golpeando en lo más profundo, en tus empresas, en tu economía, en tu capacidad de entregar mercancías, de producir, en todo esto que puso a Estados Unidos a la cabeza del mundo cuando empezó a hacer automóviles a la Ford, con el Fordismo, con la taylorización de los procesos empresariales. Eso es el core, el corazón, la estructura, los huesos y la columna vertebral de Estados Unidos. Y por eso Claudia Sheinbaum insiste, son tus empresas automotrices, son tu sector del campo, son tus empacadores. Aquí Tengo un poco de ello. La visión de que va a haber un acuerdo con Estados Unidos y con el presidente Trump. Lo que queremos decir en la carta es que subir aranceles, y lo vamos a mostrar el día de mañana con mayor detalle, a México, lo que significaría también de este lado poder subir aranceles, pues a lo que va a llevar al final es a dañar empresas que trabajan en México y Estados Unidos y que son empresas estadounidenses que tienen decenas de años en México, ni siquiera por el Tratado de Libre Comercio. Está General Motors, tiene más de 80 años en México. Si se suben los aranceles, ¿a quién van a dañar? A General Motors. Pero no solo eso, sino que los afectados principales van a ser los consumidores de Estados Unidos, que compran vehículos de General Motors,
Porque La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que va a explicar en la conferencia del día de mañana, pues el tamaño del daño a la economía estadounidense si se imponen este tipo de tarifas. Primero, dimensionemos el tamaño del entuerto, de la apuesta, pues sí, del bluff de Donald Trump. Es de trillones de dólares. Los tres países juntos compraron más de $1 trillón estadounidenses en exportaciones y proveyeron casi 1.5 trillones de bienes y servicios a los Estados Unidos en el 2023. Un plan con empresarios, empresarias que fui presentando a lo largo de la campaña. Tenemos un consejo empresarial que vamos a presentar, si podemos, el día de mañana. Vamos a presentar una parte importante de este plan la próxima semana. Nosotros también tenemos el objetivo de sustituir mucho de lo que importamos de Asia, por ejemplo, o de países con los que no tenemos tratado, por interés de México. Claudia Sheinbaum, sin embargo, suavizó su postura. Nos vamos a poner de acuerdo. Señaló que mañana, como les insisto, dará los detalles de las empresas. Yo ya empecé a hacer esta búsqueda, pero primero la vamos a escuchar. Nosotros, por eso digo, nos complementamos. Eso sí, nosotros negociamos como iguales. Aquí no hay subordinación, porque nosotros somos un gran país y nosotros somos mexicanos y mexicanas trabajadoras, trabajadores. Los mexicanos que están del otro lado de la frontera son de los mejores trabajadores de la construcción, de los mejores trabajadores del campo, de los mejores trabajadores de servicios, de los mejores científicos y científicas que tiene Estados Unidos, que han producido una gran cantidad de patentes y desarrollos. Es falso de que un empleo mexicano o de mexicanos allá quite otros empleos, al revés, hasta genera más empleos. Todo eso lo tenemos documentado. Nos hemos dedicado a documentar todo esto para que sea muy claro, para que lo tenga claro también la ciudadanía en Estados Unidos, las y los estadounidenses. Hasta el momento nadie del equipo de Claudia Sheinbaum ha hablado directamente ya con el círculo cercano del presidente Trump. Sabemos que Marcelo Ebrard ya había tenido estas negociaciones, tiene una relación cercana con el yerno de Trump, el Jared Kushner, con el hijo de Trump, y posiblemente por ahí van a empezar las pláticas. No ha habido una llamada hasta las 11 de la mañana, yo se los puedo confirmar, de la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente Donald Trump. En ese sentido, Justin Trudeau ya se adelantó. Esta mañana lo buscó la prensa canadiense y le preguntó antes de que entrara a una reunión de gabinete, ¿qué es lo que vamos a hacer con las tarifas? Y dijo, ya estuve al teléfono con Donald Trump. Sabemos que es una relación complicada. Ya hemos vivido este capítulo porque también le tocó a Justin Trudeau enfrentar a Donald Trump. Lo que también yo creo que se pregunta como nosotros en México y cada vez con un poquito mayor de angustia es esta retórica tan antimigrante, tan deportadora, tan te voy a imponer aranceles, tan a mí me vale madre el mundo, yo solito puedo, de la América, pero America Lonely and Great Again. ¿Qué tanto se podría convertir en una realidad? Y en Trudeau también hay una respuesta similar. Ya lo vivimos y la verdad es que como bloque funcionamos mejor. Y por eso van a tener reuniones esta semana, ya las pactó, entre equipos de sus secretarios y el trumpismo. Fue una buena llamada. Esta es una relación que conocemos, toma un cierto grado de trabajo, pero es lo que vamos a hacer. Ahí están las dos posturas, México y Canadá, similares, quizás Canadá con esta ventaja,
porque claro, ya hay una relación directa Trudeau-Trump. Pero bueno, vámonos a los datos que hay que tener en cuenta y que dijo la doctora Sheinbaum que nos va a compartir. Automotrices. Audi, que es Volkswagen, está en Chiapas, más de 5,000 empleos. Se produjeron tan solo en 2023 176,000 autos. Y en lo poquito que va del 2024, 40,000 vehículos han cruzado de México hacia Estados Unidos. Honda Motors manda el 80% de lo que produce aquí en México, lo manda a los Estados Unidos. Mazda exportó casi 120,000 vehículos de México hacia los Estados Unidos tan solo en el 2023. Nissan, que produce en nuestro país en 2 plantas, el Sentra, Versa, Kick Models para los Estados Unidos, son modelos para ellos y ha producido más de 500,000 de vehículos en nuestro país. Toyota Motors, la Tacoma, se produce en 2 plantas de México. Vendió más de 230,000 a los Estados Unidos. Entonces, para que vean la dimensión, y si empezamos a ver los armadores o los manufactureros, los que dan, por ejemplo, las airbags, las que salen, ya saben, la bolsa de aire, o los cinturones, estamos hablando de una empresa como Autoliv que crea 15,000 empleos en México. Eso puede estar en riesgo. Michelin, que son las llantas, también estaría en riesgo. Tiene producción, 3 plantas en Canadá y 2 plantas aquí en México. Yo me puedo seguir dándoles de ejemplos automotores, pero también puedo hablar de Lenovo, que son todas las cosas tecnológicas, LG, Samsung, las teles que alimentan la vida familiar de los Estados Unidos. H&M, la ropa china, también tiene producción acá. Total, que no es cosa menor, pero no nada más de eso se trata, sino que Claudia Sheinbaum subrayó otro punto que es toral. México, señor Trump, en este problema del fentanilo que viene de China, es el que ha puesto los muertos. Por otro lado, y por razones humanitarias, siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, que por lo demás es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. Sin embargo, es públicamente conocido que los precursores químicos para la fabricación de esta y otras drogas sintéticas entran a Canadá, a Estados Unidos y México de manera ilegal proveniente de países asiáticos, para lo cual es urgente la colaboración internacional. Adelante. Usted debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros, las drogas sintéticas no las consumimos nosotros, los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente lo ponemos nosotros. Y pues claro, ya ha entrado en ello, de alguna forma le dice, oiga, pero además también vea hacia ustedes mismos. En México no se tiene una crisis similar porque la familia mexicana básicamente no está tan amolada, tan jodida, diría alguien más. En fin, reiteró que tiene un plan para México, un plan empresarial que se va a presentar el día de mañana para sustituir mucho de lo que se importa de Asia. Es decir, hay una respuesta sin ninguna ambigüedad. La apuesta de México es el TEMEC y es nuestra región comercial.
En su mensaje también Claudia Sheinbaum, justo al arranque de él, habló del tema migratorio. Argumentó que es el propio Estados Unidos, a través de la CBP One, que es la app con la que los venezolanos, los haitianos, colombianos pueden aplicar, ingresar legalmente a Estados Unidos, que es lo que ha vuelto esta crisis tan brutal, porque hay estados santuario que además decidieron desde un inicio, por ejemplo, en Nueva York era muy visible, que como tenían esta entrada legal de CBP One, pero no podían trabajar en Estados Unidos mientras esperaban, pues los empezaron a mantener gastando los recursos fiscales de la gente de ahí. Y por eso quizás hay tanto enojo de parte de Estados Unidos, que dice, ¿y por qué estás manteniendo a esta gente cuando tenemos necesidades también? Los homeless estadounidenses, los adictos estadounidenses, y de pronto al migrante se le trataba mejor. Entonces, por eso Claudia Sheinbaum insiste en que Estados Unidos ha tenido la política que ha sido la gasolina para alimentar eso, y que a pesar de ello, México disminuyó mucho las deportaciones. Los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Por cierto, la mitad de los que arriban es a través de una cita legalmente otorgada por el programa de Estados Unidos denominado CBP One. Es importante detenernos en todos estos puntos del mensaje, porque si uno hace memoria, yo ya le había dicho, Andrés Manuel tenía la forma de las cartas, y pues yo creo que funcionaba, porque funciona para hablarle a México, decir, no vamos a ser unos dejados. Aquí no nos van a atropellar como si fuéramos un tapete y vamos a ir a darle de besos a Trump, que ya hubo un presidente, que es Peña Nieto, sumamente criticado por tenderle tapetes y pues literal ponerse como el bufón de las cachetadas para Trump. Eso es para el consumo propio. Yo creo que lo entendió muy bien Claudia Sheinbaum, y tenemos que tener el sentido de la unidad y del orgullo. Eso por un lado. Y por el otro, apenas en julio del 2024, y quiero que vean el mensaje, López Obrador también leyó una carta a Trump. Las únicas diferencias es que le dice amigo, porque efectivamente había una amistad, pero le recuerda, y se las voy a tratar de resumir para que vean cómo punto por punto son idénticas, con cada uno su estilo. Claudia es más directa, dura y en la cabeza. López Obrador tiende la caricia, eres mi amigo, pero te voy a informar, pero es que tienes malos asesores, ¿no? El tontete eres tú, trompete. Pero lo mismo punto por punto. El presidente Trump. Acuérdense que él hizo unas declaraciones, ¿no?, sobre esto. Y yo creo que el señor Moss mismo considero importante señalarle que es tan intensa y extendida la integración económica entre nuestras naciones que tomar una medida de esa índole, cerrar la frontera, sería equivalente a convocar a una rebelión en ambos lados de la frontera por los daños que causaría a los pueblos, a la industria y al comercio. Esta perspectiva indeseable se manifestaría con particular gravedad en Estados Unidos y especialmente en California, Arizona, Nuevo México y Texas, que junto con los 6 estados fronterizos del lado mexicano representan la cuarta economía mundial. Agrego que dicha decisión impediría el cruce de las aduanas y los puentes fronterizos a 1 millón de personas y a 300,000 vehículos, de los cuales 70,000 transportan mercancías de un país a otro, que diariamente transitan por la línea divisoria en ambas direcciones. O sea, para tener una idea, pasan diariamente 1 millón de personas. Es recomendable ni conveniente, amigo presidente Trump,
fabricar en su país todos los automóviles y autopartes que se consumen en su país. Es incuestionable que Estados Unidos posee en esta actividad una experiencia histórica inigualable en el mundo y que cuenta además con tecnología y capital. Sin embargo, sus costos de producción son muy altos. Situación que se ha venido resolviendo precisamente con la creación de plantas automotrices y de autopartes en nuestro país, en beneficio tanto de los inversionistas y de las empresas como de los trabajadores y los consumidores estadounidenses. Baste un ejemplo: un carro importado de México le representa a un comprador estadounidense un ahorro de entre 10 y 15 mil dólares. Han bajado las deportaciones, sí se ha trabajado en migración. El tema de las drogas también, le dice, pues es tuyo. El tema económico, aludiendo exactamente como calca al mismo ejemplo. Las empresas automotrices estadounidenses. ¿Y por qué se habla de las empresas automotrices? Bueno, porque todo aquel que tenga memoria y recuerde lo más duro de la crisis que tuvo que encarar, crisis económica con recesión, el presidente Obama en Estados Unidos, justamente fue con este sector, el automotriz, que estaba dañadísimo y que es el corazón del empleo de los Estados Unidos y de muchos estados que votaron por Trump. Eso, y en ese sector les tiene que doler, que le vaya mal a GM, que le vaya mal a sus armadoras. Eso es el verdadero riesgo para el empleo americano. Le ruego además que tome en cuenta los datos siguientes. En Estados Unidos viven 37.7 millones de mexicanos. 7 de cada 10 trabajadores agrícolas son de origen mexicano. El año pasado los mexicanos en Estados Unidos contribuyeron a la economía de ese país con 325 mil millones de dólares y generosamente enviaron a sus familiares en México 63 mil millones de dólares. Es decir, mandan 18.5% y dejan en Estados Unidos el 81.5% del total de sus ingresos. Todo esto porque a veces no se cuenta con buenos asesores. Por otro lado, en términos generales, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es la única opción para enfrentar con éxito la competencia que significa el avance económico y comercial de China. Como sabe, desde que llegamos al gobierno hemos señalado que América del Norte debe consolidarse como una región independiente, sin estar sujeta al abasto de mercancías e insumos de otros continentes. Recuerde que durante la pandemia los estadounidenses no podían comprar electrodomésticos por falta de semiconductores que solo se producían en Asia y que esto en buena medida llevó a que se hayan trasladado a Arizona y a otros lugares de la Unión Americana plantas o empresas dedicadas a producir. Ahora, el tema no es cosa menor y por eso fue un tema de diarios, de primeras planas, Wall Street Journal, un llamado más pequeño en el Washington Post porque su perfil es político, Reuters actualizando la información minuto por minuto, los diarios canadienses tomándolo tan en serio como la prensa nacional. Ahí viene el Trump, ahí viene el lobo. Lo que nos seguimos preguntando es, ¿viene con dientes o viene siempre con el discurso condescendiente, con el discurso impertinente, pero con las ganas de salirse con la suya de otro modo, en el que no pierda, parezca que gana con ese votante
pero sin dañar profundamente a la economía estadounidense. Este asunto del Trump ideológico, yo en lo personal sigo pensando que es un tipo más que ideológico, vanidoso. Sí está lleno de prejuicios, pero esos prejuicios los usa para fomentar el culto a su personalidad, para ser adorado como un santo. Y yo sigo insistiendo, y la verdad es que ahora sí lo digo con pura esperanza y ganas de creer, porque sería muy dañino para México sobre todo. Y yo no estoy entre las que publican tweets para sentirse feliz de que nos den madrazos con tal de sentir, o sea, hemos llegado a un punto donde uno ve las respuestas opositoras, y perdón que me desvíe, pero yo observé este tipo de tweets desde el Senado, desde la oposición, donde no, nada más por sentirse con el gusto de que nos mienten la madre, no ven que es el país, la economía nacional, los empleos mexicanos. Pon tú que Trump maltrate a Claudia Sheinbaum y uno en lo particular no simpatice con ella. El gustito de que maltraten a la presidenta de México porque te cae mal en lo particular no puede compensar de ninguna manera para nadie que esté en política el daño que le puede crear a millones que están dependiendo económicamente de remesas. Entonces, ¿quieren a México o no? De millones que dependen salarialmente de empresas que justamente se benefician por el TEMEC. Estamos hablando de una cuarta parte de la economía. Y lo segundo, México no es cualquier cosa. Somos la economía número 13 del mundo. Será Estados Unidos la 1. Canadá también estará con una mayor solidez que nosotros. Pero no somos cualquier cosa. Somos el ala laboral más dinámica para todo el TEMEC, para todo el bloque comercial de América del Norte. Y es relevante porque nadie se le va a parar enfrente a China si no es como esta potencia. Estamos hablando de China, de un país con billones. Estados Unidos tiene 400, 500 millones, o sea, solamente regionalmente nos volvemos del tamaño. Por eso la relevancia y por eso el cúmulo de reacciones. A la comunidad internacional a que condene y rechace la imposición de tales medidas como medio de ejercer presión política y económica sobre los países en desarrollo, porque entorpece el pleno logro del desarrollo social y económico. Reconoce que las medidas económicas coercitivas unilaterales que son incompatibles con los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas constituyen un importante obstáculo para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible en los países en desarrollo contra los que van dirigidas. De igual manera, la Asamblea General de la ONU en su resolución A/C.3/79/L.25 del 31 de octubre de 2024 manifestó sobre las medidas coercitivas unilaterales que crean obstáculos a las relaciones comerciales entre los estados, impiden la realización plena del desarrollo social y económico y menoscaban el bienestar de la población de los países afectados. Se opone la ONU enérgicamente al carácter extraterritorial de esas medidas que además amenazan la soberanía de los estados y en este contexto exhorta a todos los estados miembros a que ni las reconozcan ni las apliquen y a que adopten medidas administrativas o legislativas según proceda para contrarrestar la aplicación o los efectos extraterritoriales de las medidas coercitivas unilaterales. Por estas razones, desde el Senado de la República, apoyamos el llamado hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al presidente electo Donald Trump. Y ya nada más como nota al margen, de verdad, les quiero decir que es terrible de pronto no comprender el tamaño
de amenaza que tenemos enfrente. Y así como uno debe decir, necesitamos una pronta respuesta y clara, y hasta el momento esta carta tiene esta contundencia y tiene una respuesta de parte del gobierno. También tendría que haber una respuesta desde la ciudadanía y desde quienes dicen representar a la ciudadanía. Y el muy golpeado la semana pasada, Gabriel Cuadri, y con eso me quedo para que veamos que de verdad no entienden, que no entienden, pero ni en los momentos de la peor crisis. Gabriel Cuadri dice, Trump es el único contrapeso que ahora tiene el poder dictatorial del gobierno mexicano. ¿Contrapeso? O sea, este güey que nos aplasten para aplastar a Claudia. De verdad, no es miopía, es oligofrenia completa.